a lo que dices creer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vives conforme a lo que dices creer? Y esto sí nos va a traer y va a sacar harta ampolla. Amén. Porque muchos decimos una cosa y hacemos otra. Muchos creemos una cosa, pero pensamos y vivimos totalmente diferente a lo que creemos. Amén. Entonces esto va a generar una ampolla muy grande, pero esa es la idea, que la palabra nos confronte, que la palabra nos lleve realmente a donde Dios, el Señor, quiere llevarnos. Amén. Yo quiero orar. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Señor, no hay mérito en mí, Señor, para poderlo hacer, solamente es por tu misericordia, Señor. Te pido que quiebres mi sabiduría, Señor, que no se interponga en la revelación de tu palabra, Señor, y que sea el poder del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, guiándome en esta mañana, abriendo, Señor, nuestras mentes, llevándote todo espíritu que pueda haber de distracción en este lugar, y declaramos aires limpios y libres para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta sería, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Depende de cómo piensas. Cómo vives depende de cómo piensas. ¿Vives conforme a lo que dices creer? Este año ya estamos terminando con la palabra que el Señor le dio a esta iglesia, de escuchar la voz. ¿Cuántos nos dimos a la tarea de tomar la palabra del Señor, hacerla nuestra y decir, Señor, si tú te la diste a nuestra iglesia es por algo? Señor, voy a trabajar y a comprometerme con ello. ¿Cuántos nos comprometimos a escuchar la voz de Dios, a arrepentirnos y a vivir esa palabra? Yo estoy seguro que a muchos se nos olvidó cuál fue la palabra que Dios nos dio para este año. No. Apocalipsis 3:19-22 fue la palabra que el Señor nos dio. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Por eso, escuchar la voz. La palabra de Deuteronomio es para el 2024. Deuteronomio 7, 6, 7 y 9. Esa fue la palabra que el Señor nos dio. Entonces, sí estamos concordando con lo que decimos que creemos. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí hay mérito en nosotros para decir, es cierto y es real que yo soy una persona que vivo y dependo de cómo pienso y siento? Porque hay mucha dualidad en nosotros. Hoy decimos algo y ya más tarde ya se olvidó. Pensamos algo ahora y más tarde ya estamos pensando. Tenemos una corriente muy grande de pensamientos que nos está afectando. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 7, del 15 al 20. Romanos 7, del 15 al 20. Dice, entonces, ¿qué?
Dice, y ustedes no recibieron, pero ¿qué pasa acá? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en la ley, en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino que el pecado que habita en mí, el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y él al final de este capítulo 7, Pablo habla de una inconstancia en su naturaleza cristiana, siendo Pablo quien fue. Ahora, esto ha dado pie a muchos teólogos de que si Pablo se estaba dirigiendo a los cristianos o a los no creyentes, ¿cierto? Entonces hay ahí como una pugna en eso, una lucha en eso de opiniones, y no nos interesan las opiniones, sino lo que está establecido y escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que tener la validez para nosotros, amén. Entonces Pablo hablaba como de esa inconstancia entre su naturaleza cristiana y sus acciones, ¿cierto? Ya que él también era asediado por el enemigo para llevarlo al pecado, como podemos ser nosotros también, amén. No podemos, iglesia, seguir jugando al ser cristianos, amén. No podemos, o es todo o es nada, pero no podemos seguir en esa dualidad de que hoy en la mañana me levanté siendo un buen cristiano y ya al mediodía dejé de serlo, amén. Entonces aquí Pablo está hablando de que es una lucha diaria la que tenemos nosotros como cristianos, y que vivimos asediados por el pecado. Por eso, ¿cuántas veces tú has dicho eso no lo voy a hacer y de pronto vuelves a caer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces decimos creer, pero nos quedamos cortos porque somos inestables emocionalmente y espiritualmente? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, iglesia? Ahora, todo lo podemos atribuir a la época que estamos viviendo, que hoy no sabemos qué es la verdad ni qué es la mentira, porque el mundo lo ha ido guardando de tal manera, ¿cierto?, que cuando sale con mucha fuerza y va a quebrar pensamientos y nuestra forma de actuar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Le decía a Dianita ahora que veníamos en el camino que ayer en la mañana fui a Falabella y había un muchacho joven colocándole a una niña de unos 5 años unas chancleticas, y la regañaba porque la niña lloraba y tal vez le apretaba, pero él no tenía como paciencia y le gritaba, y yo, pero este tipo, ¿de dónde está la esposa? Pero no salió la esposa, fue el esposo. Amor, mira esta, no maltrates a la bebé. Entonces, hoy en día el Estado está legislando ya los derechos de la familia. O sea que tú y yo como cristianos los estamos perdiendo, porque es lo que el Estado diga, lo que la sociedad hoy
nos está llevando que tenemos que acomodarnos y no puede ser posible. No puede ser posible. Amén, iglesia, porque esta es la gran mentira. Esta es el engaño más sutil que el enemigo hoy está trayendo al ser humano y que está siendo atrapado el pueblo cristiano por esos engaños y mentiras. Sí, o sea, hoy es normal ya el aborto, hoy es normal el adulterio, hoy es normal el divorcio, hoy es normal. Eso ya es normal, no hay ningún problema. Hablaba con un familiar estos días y él me decía precisamente o sea, que nosotros como cristianos, ¿qué pensamos ante todo lo que está sucediendo en el mundo? Y yo decía, lo que pasa es que nosotros como cristianos somos islas, estamos muy dispersos, no hay una verdadera unidad de iglesia para clamar, para interceder, para orar por todo esto, no la hay. Y entonces dejamos que este cáncer siga avanzando, pero siga quebrando y rompiendo todos los principios y valores cristianos en nuestras vidas. Entonces hay que tener cuidado con ello. Ahora, seguimos jugando y coqueteándole al pecado. Amén. ¿Cuántas veces has dicho, de ahora en adelante dejaré la mentira? De ahora en adelante dejaré las charlas de doble sentido. De ahora en adelante dejaré de ser mentiroso. De ahora en adelante seré un hombre responsable en mi vida cristiana, con mis devocionales, con la lectura de la palabra, el congregarme, en fin, en fin, en fin. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces te has comprometido a orar por alguien y no lo has hecho? ¿Cuántas veces te has comprometido a visitar a alguien y no lo has hecho? ¿Cuántas veces, iglesia? ¿Vives conforme a lo que crees? Si estás direccionado a que realmente es la verdadera convicción en tu vida de los principios y valores cristianos que te van a mantener sólido. Pensemos en eso. Mira lo que nos dice Tito 1, 15 al 16. Yo dije que esto iba a sacar ampolla. Tito 1, 15 al 16. Para los puros todo es ¿qué? Puro. Pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas las mentes y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces ¿de qué? De hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque seguimos coqueteándole al pecado. Hay cosas que tú tienes que detener y no lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Hay cosas en las cuales tú tienes que alejarte y no lo has hecho. ¿Por qué? Hay cosas que tienen que ser, que se toman decisiones que tienen que ser radicales por el bien y el beneficio en tu vida y de los de tu familia. Amén. ¿Y lo estamos haciendo? Ahora, la Biblia tiene muchos personajes que nos llevan a que nosotros podamos entender lo que hoy el Señor nos está hablando. Pero muchos personajes en la Biblia
que creyeron, ¿cierto? Y que en su momento vivieron o creyeron vivir para el Señor, pero no lo estaban haciendo, no lo hicieron. Y entonces en esto el pecado siempre nos va a llevar cuesta abajo, siempre, siempre, amén. Esa es la peor pendiente que podemos tener en nuestra vida, ¿cierto? Siempre nos va. Ahora, hay muchos personajes y yo solamente, bueno, quiero darles los rasgos de 3 o 4, pero quiero centrarme en uno, amén. Adán y Eva jugaron con el pecado, ¿o no? ¿Cierto? Ellos tenían una relación cara a cara con el Señor. Estaban en un lugar que por momentos nuestra mente finita no alcanza a entender lo que se llamaba paraíso. Si uno ve algo aquí que uno dice, este es como un paraíso y se ve espectacular, sensacional, imagínense ustedes algo que creó el Señor para el hombre y la mujer. ¿Cómo sería eso de hermoso? O sea, imaginemos por un momento algo que está fuera de nuestro alcance, pero que es algo supremamente hermoso. Entonces ellos tenían una relación con el Señor cara a cara. Ellos tenían esa intimidad con el Señor. Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Se dejaron engañar. ¿Porque qué? Porque en su momento pensaron ser superiores a Dios. Había autosuficiencia, vanidad, cierto orgullo. Y entonces el pecado, ese engaño y esa mentira los llevó a que nosotros, toda la humanidad, heredáramos el pecado de ellos. ¿Sí? La esposa de Lot vivió en una ciudad que era una ciudad de pecado y de maldad, pero sin embargo, al mirar atrás, algo aún le afirmaba su pasado y le traía recuerdos de su pasado, ¿cierto? O si no, ¿para qué miraba atrás? Y lo mismo, ¿qué pasó con Salomón? Él tenía una descendencia muy grande, muy estructurada en su vida espiritual, que era su padre David. Y sin embargo, él vivió para el Señor, hizo cosas rectas, pero ¿qué pasó? Que sus debilidades lo llevaron a separarse del Señor. Amén. ¿Y qué pasó? Que las mujeres lo llevaron a adorar ídolos falsos y hizo lo que no era recto delante del Señor. ¿Por qué? Porque jugó con el pecado. Amén. Jugó con el pecado, con lo que no tenía que jugar, él lo hizo. Y hay ejemplos, muchos ejemplos más, Caín, Saúl, Noé, muchos ejemplos más. Pero hoy quiero que nos concentremos sobre la vida de Sansón. Amén. Cuando hablamos de Sansón, lo primero que pensamos en qué es, en fuerza, ¿no? Fuerza, Sansón, tipo con mucha fuerza, ¿cierto? Pero quiero decirles algo, que Sansón fue apartado por Dios para un propósito en su vida, para que liberara a Israel ¿de qué? Del yugo de opresión de los filisteos. Y entonces el Señor le dotó de grandes dones, de grandes talentos, y lo apartó desde el vientre, antes de que estuviese en el vientre de su madre, el Señor ya le había apartado para el propósito que tenía con él. Pero, ¿qué sucedió con este hombre? Sansón jugó con el pecado y ¿qué pasó? Y perdió.
menospreció el llamado de Dios, rompió sus votos de abstenerse a consumir bebidas embriagantes, permitió que le cortaran el pelo, no de donde venía su fuerza, sino donde Dios le había dicho que como nazareo no podía cortarse el pelo. Fue una orden del Señor, ¿o no? ¿Cierto? Y sin embargo él no lo hizo. Tuvo una celebración desmedida. Eso está en Jueces, que no lo podemos leer porque hoy también tenemos la Santa Cena, pero está en Jueces 13, 14, 15 y 16. Amén. Los que quieran leerlo, por favor. Tuvo una celebración desmedida en su matrimonio. Nunca prestó atención a las debilidades de su carácter y dio rienda suelta a las pasiones de su carne. Nunca aprendió de sus errores y se consideró autosuficiente, arrogante, vanidoso, y perdió todo esto a causa de su soberbia. Amén. Ahora, quiero que entendamos algo, que cada persona que no se arrepiente está sembrando su propia destrucción. ¿Qué dice Gálatas 6, 7? Que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y entonces paremos ahí un momento y solamente piensa a hoy, ya en el último mes del año, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Y qué esperas de lo que has sembrado? Si siembras pecado, ¿qué vas a recoger? Pecado. Eso es, si siembras una vida en orden y en santidad para el Señor, vas a recoger eso. Amén. Si te apartas y te sales de todo aquello que te impide vivir recta, justa y honestamente ante el Señor, es el momento, es el día, es hoy, no es mañana, es hoy en que tienes que arrepentirte. Amén. Es ahora. Bueno, porque somos el resultado de lo que vivimos. Y vamos a ver 3 cosas que hace el pecado, que produce el pecado en nosotros. Amén. Lo primero, nos lleva más lejos de lo que pensamos y deseábamos. ¿Y esto por qué? Porque hay deseos que no se pueden controlar cuando permitimos que todo el pecado se vaya engendrando en nosotros. Amén. A veces hacemos cosas y después decimos, oiga, pero yo no pensé que esto fuera tan grave. Y mire esto a dónde me llevó. Miren lo que estoy metido. ¿Cierto? Y es por eso. Porque cuando permitimos y alimentamos que un mal pensamiento empiece a producir en nosotros todo lo contrario a una vida santa y espiritual, vamos a terminar cayendo en eso, porque lo hemos permitido, lo hemos engendrado, y como ya está ahí, ya hay un resultado en nosotros. Amén. Lo segundo, el pecado siempre nos va a atrapar más tiempo de lo que queríamos. Amén. Y hay personas que viven, que no llevan una vida recta, una vida santa. Y entonces llevan muchos años y dicen, pero en tantos años y no me ha pasado nada, ¿por qué no continúo? Bueno, ¿qué estamos viendo? Que todo lo que el hombre, que todo lo que nosotros sembramos,
eso vamos a recoger. Amén. ¿Y qué hablaba Pablo? ¿Qué nos decía? Porque el pecado mora en nosotros. Y como mora en nosotros, si engendramos y permitimos darle libertad a cierto tipo de pensamientos que no podemos hacerlo, el resultado final, ¿cuál va a ser? La separación del Señor, caer en pecado. Amén. Entonces, creemos que el pecado siempre nos va a atrapar más tiempo del que pensamos y queríamos. Sansón hubiera podido dar marcha atrás ante las presiones de Dalila de revelar su secreto. Pero ¿qué pasó? Él estaba atrapado en sus debilidades y cayó por esa falta de carácter. ¿Sí? Recuerden que él se casó con Ismad, estuvo con una prostituta, terminó con Dalila. O sea, era un hombre también que le daba rienda suelta a su carnalidad. Y ahora, miremoslo en todos los aspectos de nuestra vida. A veces nos excedemos con la comida, nos excedemos con relaciones nocivas, nos excedemos en mantener cierto tipo de comportamientos que veníamos y que traemos, que hemos arrastrado durante toda nuestra vida, pero que creemos que con hacerlos, pero en la noche leer la palabra, orar y en la mañana hacerlo, ya estamos saldando la cuenta, y créame que no, porque ese pensamiento se sigue engendrando en tu vida y va a dar un resultado al final. Por eso hay que pedirle al Señor y a través del Espíritu Santo cómo poder quitar las manchas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, que solamente lo conseguimos a través de una relación íntima con Él. Amén. El pecado, mira esto, el pecado cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Amén. La paga del pecado es muerte, pero que la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. El precio del pecado siempre va a ser que las consecuencias sean más altas de lo que tienes que asumir, y a veces no estás dispuesto a hacerlo. A veces no. El pecado siempre va a traer satisfacción a nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida. Y como estamos plenos en lo que estamos haciendo, pues no hay el temor de parar, de frenar y decir: hasta aquí llego. Porque es lo que no agrada al Señor, porque es lo que me está separando del Señor. Y entonces hay que asumir esas consecuencias, y después de disfrutar el pecado, lo que menos queremos es asumir consecuencias. Amén. Es lo que menos queremos, ¿cierto? Pero entonces el pecado siempre va a exigir más y nos va a someter hasta convertirnos en sus verdaderos esclavos y llevarnos al extremo de seguir disfrutando nuestras pasiones. Amén. Sansón siempre jugó con el pecado, y de engañador pasó a ser engañado. Amén. El hombre fuerte terminó siendo el más débil de todos. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo esto? Que su instrumento de pecado, que eran los ojos, fue lo primero que él. Vamos a Jueces 16, por favor. Jueces 16, ahí está. 1.
Dice, un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Sigamos con el, bueno, ¿lo tienes todo? ¿Sí? ¿O perdón? Del 1 al 6, ¿no? Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche, luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes con cerrojos, y todo se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que estaba frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo. ¿Cuál era el punto débil de él? ¿Ya lo conocían o no? ¿Cierto? Y muchas veces nosotros no caemos en esa misma trampa. Muchos no dicen eso. Yo ya sé cuál es el punto débil de él, ¿cierto? Y por ahí nos hacen quebrar y romper muchas áreas de nuestra vida. Sedúcelo, le dicen, ¿cierto? Para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar. Ahora, hasta ahí, Sansón, ¿qué? Había sido, pues, un hombre débil, un hombre que era violento en su momento en que él reaccionaba, era violento. No estaba cumpliendo a cabalidad el propósito para el cual Dios lo había dotado. Y lo tercero es que era un hombre que era conocido por sus debilidades en su área sexual, ¿cierto? Y él le mintió muchas veces a Dalila, y esta mujer en su parte de seducirle, en fin, un día se enojó hasta que Sansón le contó cuál era su parte débil, ¿cierto? Dónde podía realmente caer. Y entonces en Jueces 16, vamos hasta el 22, dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios. ¿Qué? Consagrado a Dios. Tremendo. Él reconocía, él estaba creyendo a medias ya quién era él, porque su pecado, sus debilidades, su falta de carácter para tomar las decisiones que tenía que tomar a tiempo, no los hizo, pero él reconocía quién era él. Amén. Y entonces dice, porque soy nazareo, afeitará la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y el 20, vamos al 20, dice, luego ella gritó, bueno, el 19, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ¿qué pasó? Lo consintió, lo apachuchó, hasta que me imagino lo emborrachó, se durmió. Y ahí sí dijo, ya tengo realmente cuál es el secreto y ya tengo mi ganancia ahora sí asegurada, ¿cierto? Dice que
El 19, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza, ¿qué? Lo abandonó. Y luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzaron sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima. Pero no sabía que el Señor, ¿qué? Lo había abandonado. Había un dicho en el pacto del pastor Andrés que dice: con Dios no se juega porque Él juega brusco. Y es cierto. Creemos que eso, lo que hagamos va a quedar ahí, lo que hagamos que no sea recto delante del Señor, eso va a quedar ahí, ¿cierto? Pero no, delante del Señor no hay nada oculto. Y llegará el momento en que si tú continúas disfrutando del pecado, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el Señor con Sansón? Lo abandonó. Lo abandonó. Y aquí es donde yo quiero que entendamos algo también. Muchos hemos entendido mal el regalo de la gracia. Creemos que la gracia es la licencia para hacer lo que nos da la gana, y no es así. Muchos dicen que Pablo escribió en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces sigamos pecando. Y eso no es así. No es así, iglesia. En Romanos 6:1 al 2 está la respuesta de lo que ellos no entendieron sobre el regalo de la gracia. Y Romanos 6:1 al 2 nos dice la palabra: entonces, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Está la respuesta o no? Pero tengamos cuidado, porque hoy no hemos entendido ese regalo que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, a través de su muerte, lo que significa vivir en la gracia. Y entonces esta respuesta de Pablo nos tiene que llevar a entender que si tomamos mal el concepto sobre la gracia, entonces sigue pecando, porque ese es nuestro trabajo, porque el pecado habita en mí. Pero el trabajo de Dios, ¿cuál es? Seguirnos perdonando. ¿No creen que eso es un poco ilógico? Es jugar con las cosas del Señor, ¿cierto? Y entonces solo quiero que entendamos algo: que la gracia no nos lleve a una desgracia, porque no la hemos entendido, porque estamos siendo muy tibios con lo que Dios quiere que nosotros como su pueblo, como su iglesia, como sus amados vivamos. Y mira lo que Pedro al respecto también escribió en primera de Pedro 5:8. Mira lo que él escribió. Dice: practiquen ¿qué? El dominio propio. Y si practicamos el dominio propio, ¿qué va a pasar? Vamos a mantenernos ¿qué? Alertas, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente
buscando a quien devorar. Entonces, deja de jugar ya con la iglesia, con la gracia, deja de jugar a ser cristiano, deja de jugar con el pecado y no conviertas, iglesia, verdad, la gracia en una desgracia para tu vida, porque simplemente lo tomaste de una forma muy blanda y creíste que podías seguir haciendo lo que querías. Pueda que lo sigas haciendo, ya hayan pasado muchos años y aún todavía el Señor no te ha llamado a cuentas, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, iglesia. Amén. Y mantenernos, ¿qué? Alertas, sobrios, haciendo lo que tenemos que hacer, no a tu manera, a la manera de Dios. No bajo tus principios, sino bajo los principios del Señor. Amén. Sansón lo perdió todo, todo. Y no, puede que aquí haya muchos Sansones con mucha fuerza, pero muy débiles de carácter. Amén. ¿Cuál de esos dos eres tú? Ahora, ¿cómo podemos luchar contra el pecado? ¿Cómo podemos hacerlo? Y tener la plena convicción que lo que decimos tú lo estás ejecutando. Y lo primero es, el fracaso de muchos cristianos radica en que no son ni fueron humildes para reconocer sus debilidades. No confesaron sus pecados y terminaron, ¿qué? Apartados del Señor, haciendo lo que a Dios no le agrada. Mira lo que nos dice Proverbios 28:13. Tenemos la cena, Proverbios 28:13. Dice la palabra del Señor: quien encubre su pecado jamás prospera, y quien lo confiesa y lo deja, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a hallar perdón. Y el inicio de una vida cristiana llena de fruto comienza cuando vamos al Señor, cuando le pedimos perdón, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que hemos actuado en contravía a sus principios, nos arrepentimos y volvemos a retomar el orden espiritual en nuestras vidas. Aquí en esto somos vulnerables y si nos descuidamos vamos a caer en esos pecados habituales que aún todavía, hoy en día, después de muchos años de cristianos, aún todavía seguimos fallando. Y esos pecados habituales están en la mentira, esos pecados habituales están en el orgullo, esos pecados habituales está en todavía mantener personas, amistades del mundo que no traen ningún beneficio a nuestras vidas. Esos pecados habituales se dan también por la ira. Esos pecados habituales también se dan por la soberbia, por la pereza, por el incumplimiento, por la postergación, por el ocio. Y la lista es muy grande, pero muy grande. Y no la estoy dando a ver en qué clasificas o en cuál. La estoy dando para que no clasifiquemos en ninguno de esos pecados habituales, porque hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Lo segundo, estar lleno de la palabra de Dios, orar, congregarnos, ayunar, nuestros devocionales. Si el Señor Jesús usó la palabra para defenderse en el momento en que fue tentado, dígame, iglesia, si el Señor lo hizo, nosotros, ¿no creen que la necesitamos mucho más? Que es nuestro escudo, que es nuestra protección, que tenemos que hacerlo como un ejemplo de imitar al Señor Jesús. Hay que hacerlo. Mira lo que nos dice el Salmo
119 del 9 al 11. Salmo 119 del 9 al 11. Dice la palabra: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. La palabra de Dios, almacenarla en nuestro corazón, es la única defensa que nosotros tenemos. No hay otra. No hay otra. No necesitas saber 1000 versículos para defenderte del momento de la tentación. Con uno solo, que lo haga rema en tu vida, bastará para defenderte de los ataques del enemigo. Amén. Tercero, reconoce las áreas de tu vida que son una alerta roja y un peligro para hacerte pecar. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 26, 41. Mateo 26, 41, y lo leo en Reina Valera. Dice: ¿verdad? ¿Qué decía Pedro? El mantenernos, ¿qué? Alertas. ¿Qué está escribiendo aquí el apóstol Mateo? Dice: velad y orad para que ¿qué? No entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa? Pero nuestra carne es débil. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué le pasó a Caín? Carne débil, cayeron, pecaron. Pero ¿qué te puede pasar a ti también? Amén. Entonces, hay que reconocer esas áreas que son de peligro para nuestras vidas. Nadie y nadie más que tú sabes cuáles son esas zonas de riesgo de tu vida. Amén. Porque tú las conoces. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Tú sabes qué es lo que te afecta una relación con el Señor. Tú sabes lo que no puedes hacer. Tú lo sabes. Entonces hay que parar ahí. Hay que hacer un alto ahí. Es difícil hoy en día hablar de santidad por todo lo que el mundo está ofreciendo. Es muy difícil, pero hay que lograrlo. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor. Y el Señor dice que si Él es santo, nosotros también podemos llegar a ser santos. Amén. Y por último, no te vas a desviar de tu camino si tienes la mirada en que tienes que tenerla puesta, que es el Señor Jesús. Amén. Y terminemos ahí con Hebreos 11:6, versículo que creo que todos nos lo sabemos, y terminamos ahí. Puesta la mirada en el Señor, a través de todo el sacrificio que Él hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre preciosa, debe de ser nuestra mayor motivación para vivir una vida en santidad. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe que es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Todos queremos la recompensa que viene de Dios, pero somos ajenos a vivir una vida íntegra en el Señor. Todos queremos recibir, pero no damos nada. Difícil. Todos queremos la bendición de Dios y le buscamos por la bendición, pero estamos acomodados a vivir una vida conforme a tus placeres, conforme a tu propio orden, rechazando el orden espiritual y lo que viene de Dios. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que abandonar en este momento?
¿Qué tienes que hacer, iglesia? Porque el pecado siempre va a estar presente, siempre. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y quiero que ahora tomemos la Santa Cena y que